Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Diente de león. Un podcast que vuela hacia ti. Silvestre, medicinal y transformador. Diente de león. Diente de león. Diente de león. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Max, cofundador del Centro El Mandala en Asturias. Después de 12 años desarrollando diferentes proyectos regenerativos personales, Max ahora acompaña a las personas a definir, diseñar y construir sus proyectos de vida sostenible y autosuficiente. Su misión es animar e inspirar a otros a crecer en sus capacidades y en sus sueños para dar los primeros pasos y definir el camino. Max transmite con pasión y entusiasmo su lema: "Tú también puedes". Hola Max, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Os conocí hace tiempo a través de dos amigas que han estado haciendo allí el curso de permacultura y unas prácticas, y la verdad que, creo que es un proyecto precioso, me da mucha curiosidad, siempre ofrecéis actividades que me apetece participar y para mí ha sido como todo un regalo que hayas aceptado estar aquí de charla hoy conmigo, haciendo preguntas que creo que, a la gente de la ciudad o de las personas que no tenemos a lo mejor acceso, ¿no?, a poder ahora mismo irnos a vivir al campo, pues poder implementar estas ideas tan bonitas que vosotros contáis. Bueno, muchas gracias, Irene. A mí te agradezco por la invitación. Siempre es una bonita manera de poder transmitir a través de un podcast, o sea, que tengamos tiempo de charlar y de poder hablar de temas importantes. Así que yo muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues vamos a empezar un poco explicando qué es la permacultura y por qué crees que es interesante implementarla en nuestra vida. Y yo diría no solo en nuestra vida, sino en estos tiempos inciertos que a veces nos acompañan. Sí, me parece que para entender la permacultura debemos empezar a entender justamente el contexto en el cual estamos, porque Bill Mollison y David Holmgren, que son los fundadores de la permacultura, ellos en los años 70 ya se daban cuenta a esa época, y estamos hablando de hace 50 años, de que había problema en el mundo. Ellos lo veían más a nivel agricultura, pero rápidamente cuando empezamos a poner un énfasis en un tema como la agricultura, pues por supuesto que toca a otros temas más generales, ¿no? Del agua, de la fertilidad y de la manera de vivir de manera general, ¿no? Y ya a esta época se daban cuenta de que, el modelo no era lo más sostenible y que había que encontrar, pues, un modelo diferente. Desde 50 años, pues, se empeoró las cosas a nivel de clima, a nivel de biodiversidad, a nivel de muchas cosas. No quiero entrar en detalles de esto, y yo creo que la palabra tiempos inciertos pues está bien, porque realmente estamos en un mundo donde pues no sabemos qué va a pasar. Para mí la permacultura pues me da una esperanza, ¿no? De cierta manera, porque lo veo como algo muy, muy positivo y además muy útil, no solo a nivel teórico, sino que a nivel más práctico también, ¿no? Cómo implementarla. La permacultura en realidad es una reflexión sobre justamente los modelos sostenibles que podemos copiar como humanidad, ¿no? Y Bill Mollison, David Holmgren, a esta época ya se dieron cuenta que el modelo más sostenible que existe es la naturaleza. Porque cuando lo pensamos, la naturaleza pues se adapta
existe desde millones de años y al final pues es un modelo que va que va conservándose, que va sosteniéndose a través de los años. Y lo podemos ver con el ejemplo del bosque, ¿no? Un bosque no hace falta fertilizarlo, no hace falta regarlo, no hace falta cuidarlo, ni siquiera como que cuanto más tranquilo dejamos el bosque, pues más va a crecer y expandirse y, bueno, florecer, digamos, ¿no? Y entonces entender que un bosque, sin tener que cuidarlo, sin tener que hacer nada, va creciendo, va evolucionando de manera muy positiva, pues eso es un ejemplo de un modelo sostenible. ¿Y por qué un bosque funciona de esta manera y es un modelo sostenible? Es porque funciona como un ecosistema. En realidad, en un bosque, una hoja cae en el suelo, los microorganismos lo descomponen, descomponen la hoja, liberan nutrientes y a través de sus raíces, pues el árbol vuelve a coger esos nutrientes para volver a crear hojas y así hacerlo de manera cíclico y circular. Y ese modelo de ecosistema y de modelos cíclicos es lo que nos da esa sostenibilidad. Entonces, tenemos que inspirarnos de esos modelos ecosistémicos para justamente pues, desarrollar proyectos o sociedades sostenibles. Eso es un poco lo que es la permacultura, es inspirarse de la naturaleza para crear a pequeña escala un proyecto sostenible y a más grande escala sería una sociedad sostenible. Eso para resumir un poco de dónde viene, ¿no? Después, a mí lo que me gusta de la permacultura es que justamente es algo útil, no es solo una bonita teoría, diciendo, pues sí, sería bien de hacer como un bosque, que sea todo ecosistémico y que todo sea conectado y que cada elemento de un ecosistema pues esté conectado con los otros, ¿no? Al final, la permacultura es una herramienta para diseñar proyectos, ¿no? Para justamente ser capaz, pues en vez de tener un árbol, unos microorganismos en el suelo, unas raíces, pues tengamos una casa, un compost, una huerta y que al final vayamos creando esos círculos que estamos buscando dentro de nuestro propio proyecto, dentro de nuestro propio ecosistema. Y para eso, pues hay toda una estrategia y un proceso que nos está dando pues, la permacultura para lograr a eso, ¿no? De crear un ecosistema en nuestra vida. Entonces, la permacultura podría incluir otras corrientes, no sé cómo decirlo, como por ejemplo la regenerativa o la biodinámica o la agricultura ecológica. O sea, ¿podrían entrar dentro o no? O sea, porque al final es como incluir y diseñar, ¿no? Sí, en realidad lo que me gusta mucho de la permacultura, y lo hablaremos probablemente adelante, es que no es solo adaptado a una situación, ¿no? Son principios universales, es como una reflexión universal sobre cómo crear o proyectos o sociedades regenerativas. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando diseñar de manera ecosistémica, intentando pues crear un proyecto donde todo está conectado. Pero esto se puede hacer en el campo y se puede hacer en la ciudad, puedes incluir pues una huerta orgánica o no, incluso se podría implementar realmente la permacultura en ámbitos muy diferentes. Hay un concepto que es muy bonito en la permacultura, que fue desarrollado más por David Holmgren, que es la flor de la permacultura. La flor de la permacultura es una flor con 7 pétalos, que son los 7 ámbitos donde nosotros los humanos deberíamos estar buscando pues desarrollar mucho más sostenibilidad, ¿no? Y esos pétalos pues son por supuesto, la parte como más de producción de comida, que está muy relacionado con el medio ambiente, una parte de vivienda, como vivimos nosotros, una parte de educación, de qué manera estamos transmitiendo a nuestros hijos
o a los adultos también, ¿no? En la parte de educación, la parte de salud y bienestar, también la parte de gobernanza, la parte de cómo nos gestionamos a nivel social, ¿no? De cómo decidimos. Bueno, es también una reflexión sobre cómo podemos hacer que las cosas sean más sostenibles. Y tenemos también las tecnologías, ¿vale? Hablaremos de autonomía más adelante y seguramente hablaré un poco de tecnologías porque bueno, estamos viviendo en un mundo, dependemos mucho de la tecnología y puede ser que haya otras opciones. Entonces, eso es el sexto pétalo. Y el séptimo, que es la economía, ¿no? Las finanzas. Todos esos temas, al final, son parte de una reflexión global, ¿no? De cómo crear una sociedad más sostenible. Podemos hacer permacultura y estar únicamente muy como llamado por la parte de la economía y podríamos estar desarrollando un proyecto de economía circular o de moneda local y estar aplicando la permacultura, porque la permacultura no es solo tener una huerta y unas gallinas, sino que hay este concepto, ¿no? de crear una visión ecosistémica, ¿no? Pues podríamos hacerlo de la misma manera en un ámbito que no sea el campo. Podríamos hacer lo mismo en la salud, con una reflexión sobre qué tipo de salud queremos, de qué manera nos cuidamos. Podemos tener una reflexión sobre la manera de vivir y de construir las casas. Pues todo eso son lo que es pues esos temas grandes que tocan la permacultura. Y en el corazón, y eso me parece que es fundamental, hay 3 éticas, que eso yo creo que también tenemos que entender bien. Las éticas de la permacultura son el cuidado del entorno, del medio ambiente, de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa. Estamos viviendo en un mundo donde pues estamos, como hemos dicho al principio, ¿no? Donde el mundo no sabemos dónde va, ¿no? Yo siempre digo que no vamos en la buena dirección, ¿no? Y vamos cada vez más rápido en la mala dirección. Entonces, sí, sobre todo la velocidad. No es tanto la dirección, ¿no? Sino la velocidad, como que no te da tiempo un poco a asumir todo esto. Sí, va muy rápido. Entonces, bueno, esas éticas están en el corazón y hablaremos un poco de cómo aplicarlo en la ciudad, pero yo creo que entendiendo esas éticas, intentando aplicar a nuestra vida esas 3 éticas, que es cuidar a las personas, cuidar a la tierra y repartir de manera más justa, pues ahí también podemos estar aplicando la permacultura. O sea que eso, la permacultura es más un concepto universal que se puede aplicar a muchos ámbitos. No hace falta solo tener una huerta. Claro, o sea, lo de diseñar un proyecto, o sea, que es una manera de diseñar, es interesante porque es verdad que te puedes quedar en eso, ¿no? Pero una cultura es a lo mejor una casa de barro con unos huertos y una zona de bosquecillo y no, o sea, y realmente va mucho más allá. Va mucho más allá. Sí. Y además, bueno, no sé, dime tú, esto como que ayuda a crear sistemas más resilientes, ¿no? O sea, más capaces como de solucionar, ¿no? Los problemas que vayan o de levantarse después de algún disgusto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. La resiliencia yo creo que es una de las palabras muy asociadas con la naturaleza. Yo lo veo como nosotros humanos estamos interactuando todo el tiempo con la naturaleza, estamos incluso en una propia huerta, ¿no? Como estamos quitando las malas hierbas, estamos queriendo implementar nuestras plantas y como la naturaleza pues dice, no, aquí chicos no solo crece zanahoria, va a crecer pues otras plantas que tienen un impacto importante para el suelo, los microorganismos, entonces voy a poner algunas otras plantas, ¿no? La naturaleza es muy resiliente, la resiliencia es una capacidad que vemos todo el tiempo cuando observamos mucho la naturaleza. Y nosotros como humanos, pues también podemos y debemos inspirarnos de la resiliencia de la naturaleza. A mí me encantó, y lo siento porque puede haber personas que lo pasaron mal, pero a mí me encantó el apagón
pero otro día, claro, que el apagón fue muy brutal, muy de golpe, de repente no hubo electricidad. Y bueno, puede haber pasado cosas como negativas por no tener electricidad y no estoy feliz de las cosas negativas que pueden pasar, pero me ha parecido un momento de un día, y ha quedado poco tiempo al final, para darnos cuenta de la dependencia total para todo nuestra vida, no solo la electricidad, sino que esto está vinculado con el resto, ¿no? No es manera de poder desplazarnos. Yo no tenía gasolina ese día y digo, ¿ves? No puedo ir a una gasolinera porque necesita electricidad para poder funcionar. Y esa dependencia total a un sistema que al final es muy frágil y sobre el cual no tenemos nada de control, ¿no? Entonces, pues esa facultad que tenemos de poder diseñar ecosistemas más resilientes, pues nos permite de tener pues un más control sobre nuestras necesidades básicas. No digo que todo el mundo tiene que volver al campo y tener su huerta y producir su comida y construir su casa, pero digo que tenemos que tener conciencia de que si no lo hacemos, tenemos una dependencia total a un sistema que me parece muy inestable y que no sabemos qué puede pasar. Entonces, teniéndolo en cuenta, pues podemos cambiar nuestra manera de hacer, nuestra manera de vivir. Por supuesto que viviendo en Madrid, en un piso en la ciudad, pues es mucho más complicado. Pero bueno, la vida es una sucesión de elecciones y bueno, esos momentos de duda, como el apagón, pues puede haber justamente un impacto de conciencia y decir, wow, realmente quiero vivir en una ciudad, realmente me doy cuenta que estoy súper dependiente. Igual me interesa un poco cambiar el rumbo y cambiar de camino y por lo menos eso ayudó a reflexionar. Tuve bastante Tuviste reflexiones. movimiento, ¿no? Tuviste movimiento en la web preguntándote. Sí. Tuvimos sí, porque en el día de apagón justamente nosotros hemos hecho como una pequeña visita del mandala en Instagram, poniendo pues como diseñando sistemas podemos ser más resiliente y autosuficiente, ¿no? Entonces mostramos que teníamos recuperación de aguas de lluvia, que teníamos el pozo, entonces que la parte de agua era resuelta, digamos, que tenemos baños secos, que no dependemos de un suministro para poder utilizar el baño. Claro, es que Sí. no te necesitas nada, ni agua, ni luz, ni nada. No, al final son sistemas sencillos. Bueno, tenemos manera de cocinar diferentes, tenemos manera de producir energía de manera diferentes, tenemos producción de comida propia, de recolección de semillas. O sea, al final no es para hacer el listo, sino que para mostrar que sí. Que hay una manera de hacer las cosas, sí, que no es como que tu opción sea la mejor, pero yo creo que pasó también en la pandemia que hubo mucha gente que se dio cuenta de que de repente la ciudad te da muchas limitaciones en ese sentido y mucha gente se vino a los pueblos. Son momentos que hay que pasar por un proceso de sufrimiento para de repente despertar y a lo mejor no haces un cambio súper radical, pero empiezas a introducir, ¿no? Te despiertas, empiezas a introducir algunas cosas. Sí. Hay una ética que no hable de la permacultura porque no es una ética oficial, digamos, que es la ética de la transición. Y me gusta mucho, la descubrí en un libro que hablaba de permacultura y hablaba justamente de que para lograr un cambio tenemos que empezar a transitar, ¿no? Y que un cambio de sociedad no va a ser de día para otro. O una catástrofe enorme que nos obliga, un colapso de la sociedad, lo que sea, una guerra, que realmente nos pone en una situación donde no tenemos opción para cambiar, o una decisión consciente, firme y consciente de cambiar y de hacer pequeños pasos, que no vamos de día para otro a dejar el coche y solo estar en bici y producir nuestra comida y demás, sino que poco a poco vamos a ir mejorando. Nosotros hace 10 años
cuando nos conocimos con Alicia, no teníamos idea de nada de todo lo que estoy contando, ¿no? Era como, wow, lo mismo, dándonos cuenta de que había un mundo diferente, que podíamos vivir de forma más sencilla y satisfactoria también, Sí. pero que no teníamos idea de nada. Y hace 10 años, pues, hacíamos las cosas como las hacíamos y Y no es estaba bien, cuestión ¿no? de, sí, no es cuestión como de sentirse culpable o de sentirnos mal por lo que estamos haciendo hoy. Hoy ya está, ¿no? Se dice siempre que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es Ahora. hoy. Entonces, yo creo que tomar conciencia y decidir un momento dado de caminar en una dirección, pues pasa por una transición. Pero esa transición de cierta manera tiene que ser real y concreta. Hay que hacer los pasos. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con un primer paso, ¿no? Entonces, descubrir un poco cuál es el primer paso. Muchas veces no sabemos dónde vamos a llegar en 1000 kilómetros y eso nos asusta. Entonces, como no sabemos, preferimos no salir de nuestra casa. Pero yo creo que en un momento dado hay que ponerse en marcha, abrir la puerta y decir, ya veré a dónde me llega este camino. Y este camino es un camino de aprendizaje, es un camino espectacularmente apasionante, de mucha descubrimiento, de mucho crecimiento personal también. Así que, bueno, yo animo a todas las personas a transitar hacia un camino que les habla, que tenga más conciencia, que sea más conectado con la naturaleza, que sea más inspirado en la naturaleza, porque yo creo que en el mundo en el cual estamos es una respuesta positiva, real y práctica, y también a nivel personal yo siento que tiene mucho más sentido. Sí. Y hablando un poco de esto que has dicho, ¿no? De cuando justo el apagón que tú enseñaste un poco, cómo estabais allí más tranquilos y más como con poder sobre vuestras necesidades, ¿qué opinas de la autosuficiencia? ¿Crees que es interesante ser autosuficiente 100%? ¿Que se puede, que no se puede, que no se debe? Yo, yo creo que cada persona tiene sus necesidades. Esto es lo que me gusta mucho de la permacultura y eso lo enseño mucho en el curso de diseño en permacultura. Hay una parte muy importante de las necesidades. Todas las personas tienen necesidades diferentes, y ahí cada uno tiene su camino, ¿no? No es mejor un roble que un bambú, ¿no? Uno va súper rápido y crece muy rápido, el otro pues va a tardar cientos de años a crecer. No importa, lo importante es crecer y florecer como persona. Yo creo que la autosuficiencia para algunas personas va a ser un objetivo, un desafío, una motivación muy importante, porque puede haber una necesidad atrás de esta que se ha vinculado con un miedo al colapso, una sensación de que es la manera de protegerse, ¿no? De cierta manera, o proteger su familia. Otras personas no van a necesitar llegar a esa autosuficiencia. Yo creo que es complicado ser autosuficiente 100%, pero hace 10 años no tenía idea de nada. Hoy soy capaz de construir una casa, soy capaz de producir mi comida, soy capaz de filtrar, recuperar el agua, soy capaz de, de gestionar la fertilidad para que este sistema de alimentación pues siga adelante. Al final es esa capacidad que es más importante que la autosuficiencia en sí, ¿no? De haber llegado a ser capaz. Eso es lo que más me parece apasionante. Nosotros no somos 100% autosuficientes y tampoco lo queremos ser, porque lo que queremos es transmitir más bien, ¿no? Compartir. Y no queremos ser dogmáticos, ¿no? No queremos ser extremos de cierta manera, porque sabemos que primero por nuestra personalidad y también por conocer tantas personas que pasan al mandala, no es así que convencemos a las personas a cambiar.
mostrándole y culpabilizándole o mostrándole que el camino es imposible de llegar porque es complicado, sino que hay esa transición y yo creo que la autosuficiencia llega a un momento dado cuando has ya llegado a un punto donde te sientes bien, sientes que has aprendido mucho y quieres probar más y quieres desarrollar más y no quieres quedarte donde estás y vas buscando un poco más, ¿no? Y si fuera capaz de producir mi propio biogás, ¿no? De producir mi gas para mi cocina, para jugar, para experimentar, siempre es positivo y yo creo que ahí la autosuficiencia es positiva en este sentido. Es más como la capacidad de saber que puedes hacerlo, ¿no? Que el hecho de hacerlo. Bueno, como se dice, ¿no? Mejor enseñar a un hijo a pescar que darle pescado, ¿no? Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en las habilidades de las personas. En el mandala, realmente, nuestra misión, mi misión de vida, yo siento que es muy relacionado con creer en nuestros sueños como personas, ¿no? De ser capaz de salir de las situaciones donde no nos sentimos que es la que como nos llena, ¿no? Que nos favorece, que yo empecé hace 10 años, no, hace 15 años, no me acuerdo, a los 25 años yo era ingeniero con una corbata y un traje en París y trabajaba de ingeniero y me fui de viaje con un acordeón a viajar por el mundo, ¿no? Y siempre había esa reflexión, ¿no? De, wow, viajar, darnos cuenta de que necesitamos muy poco para poder vivir, es increíble. Pero siempre tenía esa sensación de que un momento iba a tener que volver a la realidad, ¿no? Si quería tener una familia, si quería tener una casa, pues iba a tener que volver a ponerme una corbata, ¿no? No es con 10 canciones y un pequeño acordeón que te la pagas, ¿no? Y entonces siempre fue un poco esa reflexión, ¿no? Soy joven todavía, disfruto de este momento muy específico de mi vida, pero ya se va a acabar las tonterías, digamos. Ahí podemos escuchar todo el ruido de años y años Las creencias, ¿no? Con las que venimos. de las creencias, exactamente. Y un día que estaba en Argentina, en un festival de música, había en el camping una pequeña cocina de madera, no de madera, de barro, donde ponías leña, ¿no? Para cocinarlo. Y me gustó mucho como estaba hecho, era muy sencillo, era ladrillos y un poco de barro y esto. Y me quedé con el chico, con Ezequiel, que había construido esas pequeñas cocinas. No se podía hacer fuego directamente en el suelo, había un arbusto, creo que transmitía el fuego, ¿no? A través de sus raíces. Bueno, algo que al final no podían hacerlo directamente como una acampada, sino que había que hacerlo en esas cocinas. Y él entonces estaba construyendo esas cocinas y me quedé con él, ¿no? Y me pareció súper sencillo, con 3 ladrillos, un poco de barro, un poco de pasto seco, paf, paf, pif, paf. Y en 15, 20 minutos estaba construido. Y ahí me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Me dijo, pero Max, tú sabes que puedes construir tu casa de la misma manera. Y ahí para mí fue un boom en mi cabeza, ¿no? De darme cuenta de que tenemos muchas creencias como esto, ¿no? Y una casa se tiene que pagar, no la puedes construir tú. Y que una casa tiene que estar hecho por un albañil y tiene que ser de materiales convencionales y menos con paja, barro y esto, ¿no? Y esto pues pasó hace 13 años de abrir la puerta a una manera diferente de ver el mundo y de ahí empezó todo el viaje que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y nosotros, bueno, voy a hablar de mí. Yo hace 13 años no tenía idea de que esto era posible y en esos 13 años pues he aprendido a reformar una casa, una ruina y he aprendido a desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Y
y siento que mi camino no es un camino excepcional, sino que todo el mundo es capaz de hacerlo. Y el mandala viene de esto, viene de que al final es un momento dado una persona que te abre una puerta, como fue para mí Ezequiel, y decir, se puede, tú puedes hacerlo. Solo tienes que pasar la puerta, animarte y que puedes llegar a cambiar de vida, puedes creer y crear tus sueños, puedes estar caminando en una dirección que tiene más sentido, con una transición, por supuesto, y con muchos aprendizajes, pero es una vida muy linda. Así que, bueno, para mí la autosuficiencia, para volver a la pregunta, es una cuestión de necesidad. Hay personas que sí, hay personas que no, pero de todas formas yo digo a todos, hay que creer en sus sueños, y si este sueño hay más autosuficiencia, pues genial. Si no lo hay, no pasa nada. Seguramente con una ética fuerte, como la permacultura, de cuidar el medio ambiente, cuidar a las personas y tener esa visión de repartición justa, pues seguramente algo positivo se puede crear. Qué bonito. Y yo pensando, ¿no? Esta gente que vive en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, me da igual, una ciudad, y decide que, pues, que es que el campo no, pero que le gusta mucho, ¿no? Esta manera de diseñar. ¿Cómo podría, de forma sencilla a lo mejor, ¿no? Como para no darse mucho contra el muro, porque sabemos que tenemos baja tolerancia a la frustración ya, ¿cómo podría implementar en su casa o en su barrio cosas prácticas como para sentir que está dando pasitos dentro de la permacultura, pero vamos, como hacia ese mundo que le gustaría que fuese, pero eso, en una ciudad, en un entorno hostil, entre comillas, para este tipo de pensamiento? Sí, sí, es más fácil de animarse cuando no estamos en un piso en el centro de Madrid. Eso está claro, pero ahí es donde la permacultura es bonito, porque como son principios y como son principios éticos también, son éticas, aquí hay posibilidad de actuar. Yo creo mucho en esto, ¿no? Del primer paso, de empezar a hacer cosas. Es comprometerse. Estoy leyendo muchos libros en este tiempo sobre justamente los efectos de los hábitos, ¿no? De cómo tener un compromiso con uno mismo y desarrollar unos hábitos. Eso puede cambiar mucho, pues, toda nuestra vida de esta manera, ¿no? Es como hacer cada día 15 minutos de meditación, por ejemplo, pues a lo largo de eso te puede cambiar mucho. Y son solo 15 minutos, ¿no? Y no hace falta, pues, irte en un templo Sí. no sé, en Nepal para empezar a meditar, ¿sabes? Pues yo lo veo un poco de la misma manera con la permacultura y con una visión de un mundo más sostenible, ¿no? Yo creo que hay que empezar con una decisión que sea fuerte, en el sentido que no sea dentro de tu zona de confort, ¿sabes? Si estás ya acostumbrado a hacer reciclaje de todo, o porque te lo obligan a hacer en Madrid o en otra ciudad, pues no es esto, porque ya lo estás haciendo, sino decir, bueno, ¿qué cosa, qué actividad, qué decisión puedo tomar en mi vida y que va en el buen sentido, que respeta una o las tres, realmente, las tres éticas de la permacultura? Algo que sea, pues, un impacto que claramente es un esfuerzo, como es un esfuerzo de hacer algo de deporte, pero tú sabes que a lo largo, si haces un poco de deporte 10, 15 minutos todos los días, o te vas a caminar media hora, pues tú sabes que a lo largo de tu vida eso va a tener un impacto muy positivo en tu salud y en tu mente y en muchas cosas. Pues de la misma manera, decidir algo, aunque sabes que no es la más fácil para ti, pero dices, me comprometo en esto. Y puede ser de muchas maneras. Yo veo mucho en las ciudades mucha relación con el consumo, ¿no? Porque cuando sales a la calle, pues la primera cosa que es siempre, pues, sacar la cartera y consumir al final. Es más fácil de irse a pasear por el campo, porque ahí ya no tienes tentaciones, ¿no? Ahí no hay tienda en cada esquina y demás.
pero puede ser justamente vinculado con un consumo, decir, bueno, yo decido de comprar una vez a la semana en una tienda ecológica, o decido de reducir mi consumo de plástico. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues una vez a la semana, en vez de comprar la carne o X cosas en un supermercado, pues voy a la carnicería local y voy con un tupper y pregunto a esto, ¿no? Es una cosa pequeña que yo pienso que tiene que ser una cosa pequeña, pero que sea un esfuerzo de cierta manera, que nos saca un poco de nuestra zona de confort. Pero bueno, ir una vez a la carnicería, yo no siento que es un esfuerzo enorme, es un compromiso que hacemos. Y este compromiso que parece minúsculo es algo que tenemos que mantener. Y para mí, si hay una de las cosas que veo claro en un camino de vida, es que tenemos que ser capaces de comprometernos y de respetar y de disciplinarnos, ¿no? A hacer las cosas y decir, bueno, si es esto que tengo que hacer, pues me lo organizo, me facilito la vida para poder hacerlo y lo hago. Y este pequeño esfuerzo va a llevar a tener una conciencia bueno, soy capaz de hacerlo, igual me añado otro desafío, pero no a la semana, ¿no? Al mes o a los 2 meses o a los 6 meses o al año, ¿no? De decir, bueno, ahora, ¿qué podría hacer que va en la buena dirección? Que respeta esas tres éticas, ¿no? De cómo consumo. Y yo creo que en las ciudades hay muchas maneras de hacer las cosas bien, solo que el tiempo y el dinero y la facilidad siempre son los frenos muy grandes, las excusas, pero no son excusas porque son parte de nuestro cotidiano, que nos hace que, pues al final vamos a comprar al supermercado porque es más fácil que hacer 3 tiendas diferentes. O compramos por internet porque no tiene exactamente esto en la tienda local, ¿sabes? Al final, por facilidad, por tiempo o por dinero, pues tomamos decisiones. Yo creo que con el consumo podemos decidir y actuar muy fuertemente en las ciudades y tener ese compromiso, esa disciplina, para mí, lleva a tener más conciencia y más capacidad, más confianza en nosotros mismos y más capacidad a seguir actuando. Y además, yo, por ejemplo, lo del tupper que decías, ¿no? Parece como que cuando uno va la primera vez a la tienda y le paga con el tupper, te da esta vergüenza porque la gente te mira y luego ya cuando superas esa cosa y encima sabes que es que lo estás haciendo súper bien, vas encantada con tu tupper, no, dale, me lo metes aquí y realmente es como se te hincha así el pecho y vas como diciéndole ahí a todo el mundo, ¿no? Con tu mirada y tu actitud de mira, es que yo molo un montón y vengo con mi tupper y no consumo. Y además, para mí también lo bonito es generas una relación con esa persona, ¿no? De esa tienda, que, pues no es lo mismo que ir al súper, que seguro que la cajera es bien simpática, ¿no? Pero que se crean como eso, relaciones con las personas de cerca que te pueden apoyar, que te pueden ayudar, que creo que esa parte también es como muy bonita, ¿no? Que hay en barrios que sí se mantiene, pero la ciudad tiene esta cosa como de que te aísla muchísimo del resto de la gente. Sí, yo creo que tenemos que volver a conectar con un propósito, ¿no? Sí, puede ser que tengamos vergüenza de hacer algo que nos cuesta, pero si lo conectamos con un propósito, es decir, lo estoy haciendo para hacer el bien. O sea, que esto sé que es pequeño, pero es un esfuerzo en la buena dirección. Entonces no tengo que tener vergüenza de esto. Que tú te vas a encontrar miles de personas en tu camino que no van a entender lo que haces, ¿no? A mí hay una historia que me gusta, que es la historia del padre y del hijo que van con su burro al mercado. El primer día van con su burro y el hijo y el padre están caminando al lado del burro, ¿vale? Y entonces pasan delante de la plaza del pueblo y en la plaza del pueblo los tres que están en el banco, se ríen de ellos, diciendo, mira, en un burro y van caminando.
Entonces, bueno, el padre escucha eso y dice, bueno, mañana, hijo, tú montas en el burro y vamos al mercado. Al día siguiente pasan adelante esos del banco con esas tres personas, con el hijo en el burro, y ahí los tres se ríen diciendo, mira, el hijo, qué vergüenza que no deja a su padre encima del burro, ¿no? Qué poca educación o qué poca consideración, ¿no? Entonces, el día siguiente, el padre dice, bueno, mira, déjame a mí subir en el burro. Entonces pasan adelante de las tres personas y las tres se ríen diciendo, míralo, con su peso, pobre burro, como no están considerando al pobre animal, ¿no? Así que al final es como, yo tengo la sensación de que da igual lo que haces en la vida, da igual. Siempre va a haber gente que te critica, siempre va a haber personas riéndose, gente que la haces de una manera o de otra, al final el secreto no es cómo te comportas para ir al mercado, sino qué importa le pones tú esas risas o esos comentarios en tu vida. Yo siento que ahí está el secreto de aprender a deshacerse un poco de lo que las personas pueden decir. Nosotros incluso en el mandala intentamos hacer las cosas bien. Tenemos haters, tenemos gente que nos critican y es normal y de esta manera es casi positivo porque Sí. eso quiere decir que empezamos a hacer suficientemente ruido para que personas empiezan a molestarse. Darles algo en el corazoncito, ¿no? De, uy, este hace cosas y yo no hago nada, pues me voy a meter con él. Sí, así que bueno, yo creo que está bien. Si nos conectamos a un propósito, no podemos tener vergüenza de hacer una cosa o de otra. Y si decidimos de no tomar el avión, que por ejemplo eso es un acto enorme a nivel de decisión, pues que sea complicado en algunos momentos de respetar nuestro compromiso, sí, pero a la vez es como ser firme y darse cuenta de que es lo que puedes hacer tú y que lo estás haciendo para el bien y que sí, que es triste si no puedes ir rápidamente en un sitio o otro, pero que al final es un compromiso. Sí. No todo el mundo tiene que decidir de no tomar el avión o de ir a la carnicería o a no comprar en internet. Al final cada persona puede buscar en su propia vida sus comportamientos, y la mayoría de las personas saben exactamente dónde podrían empezar, que sea un challenge, que sea un desafío y que sea suficientemente pequeño para que este compromiso se pueda conservar a lo largo de los meses. ¿Vale? Empieza con una semana y después una segunda semana. No ver esto como una cosa para el resto de tu vida, sino empezarlo con una semana, 2 semanas, un mes. Y después de un mes pasa algo que a nivel de los hábitos se empieza a desarrollar. Después de 21 días de hacer la misma cosa, pues se empieza a transformar poco a poco en un hábito. Y después de un año ya no te preguntas, ya lo haces. No te preguntas si tienes que lavarte los dientes a la noche. Te lavas los dientes y si te olvidas, sientes que te olvidaste. Sí, pues, te levantas cuando estás en la cama y te onda y te levantas. Exactamente. Esto es un hábito. Estamos diseñados para crear hábitos, para evitar de tener que pensar todo el tiempo, ¿no? A las cosas. Pues si somos capaces de transformar un hábito positivo para el mundo en algo que somos capaces de hacer de manera regular, pues eso es un acto muy positivo para el mundo. Qué bien. Y, por ejemplo, a mí me da la sensación, o para mí, por ejemplo, el baño seco, ¿no? Es como un icono de la permacultura. Entonces, yo en mi piso, ¿podría poner un baño seco? Es complicado. Es complicado. Bueno, yo escribí un libro sobre baños secos porque justamente... y tienes un curso, yo he escuchado tu curso. Tengo un curso, tengo un libro y hablo de baño seco todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad un baño seco es un icono un poco, ¿no? De cómo un elemento tan sencillo como el hecho de ir al baño
puede tener un impacto muy grande a nivel de sostenibilidad dentro de un proyecto y no nos damos cuenta. Hay dos razones principales para poner un baño seco. El agua, el ahorro de agua, por supuesto, porque son unos 13, 15 mil litros de agua que tiramos que tiramos de cadena cada año por persona. Es mucho. En el futuro va a haber problema de agua y te digo que cuando hay problema de agua y que tienes solo para tomar, pues el poco que vas a tener no lo vas a poner dentro del baño, eso está seguro. Sí. Todavía no estamos en este punto, pero bueno, para dar un poco la imagen, ¿no? Es un ahorro de agua, pero lo que podemos añadir de eso es que todo el resto de las aguas que estamos utilizando, de lavarropa, de la ducha, todas esas aguas no están contaminadas con patógenos. Hay algunos pedazos de zanahorias, algún pelo, un poco de jabón y poco más. Al final, esas aguas se pueden depurar muy fácilmente con plantas. Y esto pues es muy positivo porque eso no solo quiere decir que estoy ahorrando agua, tener un baño con agua, sino que todo el resto de mis aguas que estoy utilizando en mi casa la puedo filtrar y la puedo reutilizar. A nivel de impacto en un proyecto donde el agua va a ser un problema, es muy positivo. Y también hay un impacto muy importante a nivel de fertilidad. No nos damos cuenta. Nosotros vamos al supermercado y hay para comer. Pero la mayoría, 90% de la agricultura en España está hecho a través de productos químicos o recursos que vienen de minas desde afuera, ¿no? Que pues en Marruecos, el fosfato, por ejemplo, va en Marruecos, en China, en Chile, en Estados Unidos, pues son grandes productores y esto pues a nivel de recursos y geopolítica pues también es muy, muy, muy tenso, ¿no? Pues estamos dependiendo mucho de esto, pero bueno, tener un baño seco también permite de reciclar nutrientes y de tener un impacto muy importante a nivel de fertilidad en un proyecto. Bueno, no voy a entrar demasiado porque puedo estar hablando 2 horas de baños secos. Sí, se te ve. Sí. A mí me gusta porque en realidad la gente no se da cuenta del impacto que puede tener dentro de un sistema, ¿no? De ser capaz de reciclar el agua y reciclar la fertilidad. Bueno, son casi necesidades básicas a cual tenemos que ser capaz de responder, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Y entonces estudié e investigué mucho a todos los temas de baños secos. Es mucho más fácil, por supuesto, en el campo, a tener una casa individual o tener un jardín, pero investigué y hay muchos proyectos que existen en ciudades. Y eso es muy bonito porque te das cuenta de que es una reflexión global, ¿no? En Ginebra, en Suiza, no estoy hablando de un país africano, no estoy hablando de un país muy desarrollado, en una ciudad muy desarrollada, donde están realmente trabajando muy fuerte para desarrollar sistemas de depuración de agua y de gestión de residuos muy ecológicos. Y ahí construyen edificios de varias centenas de viviendas con sistemas de recuperación de agua y de gestión de residuos, de desechos, con baños secos y con diferentes, sistemas ecológicos. Lo que quiero decir es que en una ciudad hoy lo veo complicado porque a nivel cultural, a nivel ¿cómo decirlo? De manera de hacer, es complicado integrarlo, pero se podría, ¿vale? Pero yo siento que de momento se tiene que aplicar mucho más afuera de las ciudades, que se desarrolle el concepto, que se vaya evolucionando, los bloqueos que nos vienen de todo lo relacionado con nuestra caca. Sí. Hay muchos bloqueos aquí. Para realmente después llegar a una conciencia más general donde hay a nivel más político, puede haber una situación a nivel más urbano, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo algo, pero al final igual puede ser que no te dejen hacer. Entonces, a nivel legal también no hay este apoyo que es necesario.
Pues Sí, bueno, lo que se pueden hacer cosas. lo pones y luego si vendes la casa o lo que sea lo tienes que quitar, porque a ver quién vaya a comprarte tu casa con un baño seco. O sea que igual realmente sí que siento que es complejo, ¿no? La cosa como de, sería más por mis narices que pongo esto, pero siempre tendrías que tener un baño normal para los invitados que no soportarían, ¿no? Es Bueno, igual muy que lo de interesante. como lo de Es las muy duchetas interesante. de limpiarse, en vez de limpiarse con papel higiénico, hay gente que tiene duchetas y también es como lo de que colapsas, ¿no? De, uy, no, eso no, tal. O sea, realmente sí que hay como mucha pedagogía en esto, ¿no? Esto. En mi libro hay todo un capítulo sobre esto, ¿no? La reeducación un poquito. Lo bueno es no tener la opción. Eh, o sea, mi madre que vino la primera vez en nuestros baños secos, ¿no? Que parece como una cosa muy asquerosa, muy sucia, muy poca higiénica y en realidad, bueno, no voy a entrar en detalles, pero es muy poco, no es el caso para nada, no hay olor, no hay problema, no hay problema de higiene, hay mucho más en realidad con un baño con agua. Eh, y al final, pero es un bloqueo, es una visión que bloquea. Entonces, bueno, si hay la opción, la gente va a utilizar un baño con agua. Si no hay opción, pues van a tener que usarlo porque van al baño todos los días. Y Sí. ahí, pues, es donde pasa la magia, porque la gente se da cuenta que, nos ha pasado muchísimo, ¿no? Bueno, al final no es tan terrible. Y después de un curso de 3, 4 días, la gente se va encantadísima y dice, bueno, yo quiero un baño seco para mi casa. Pues nada, hay que tener la experiencia, Dios mío. Sí, exactamente. Bueno, y así un poco ya para ir poniendo en contexto y terminando, ¿cómo va el mandala? ¿Qué estáis haciendo allí? ¿Cómo se puede participar? Ha crecido mucho porque yo he visto fotos del antes y el después y es como muy espectacular, la verdad. Sí, bueno, el Mandala, estamos en Asturias, es un centro de formación y de experimentación en todos pues, esas soluciones que intentan mejorar, ¿no? La sociedad a nivel de sostenibilidad, a nivel de autosuficiencia y demás. Hay una reflexión grande sobre cómo podemos vivir. Pero lo que decía, mi misión principal es inspirar a las personas, ¿no? Inspiro ofreciéndole entrar en mis baños secos y tener una experiencia de primera con mis baños secos, por supuesto, pero también inspirarles, como le decía, al tú también puedes. Yo siento que lo que estamos haciendo nosotros sí es bonito y hay muchas cosas positivas, pero tampoco es de otro mundo. Hay muchas ganas, hay mucha energía, mucho entusiasmo y lo que estamos haciendo lo quiero transmitir a las personas para que sienten que se puede. El otro día escribí un correo que decía que un joven de 18 años, a los 18 años va a haber escuchado 178.000 veces no en su vida. Y yo estaba leyendo ese dato y decía, es que de eso se trata, que todo el tiempo, toda nuestra vida estamos escuchando no. Y en el Mandala, pues quiero que la gente venga y que escuchan, sí, tú puedes aprender a construir tu casa, tú puedes aprender porque yo lo hice, no tenía idea, no era especialmente bueno, sino que fui aprendiendo, que es un camino que no lo vas a hacer en 2 días, pero que puedes. Y si suenas con eso, lo puedes hacer. Y el Mandala es eso, es un lugar que quiero que sea inspirador. Yo cuando conocí a Alicia, mi mujer, fue en un curso de bioconstrucción, el primer curso, después de haber conocido Ezequiel, me fui a un curso de bioconstrucción aquí en Argentina, no, fue en Chile, allí en Argentina, en Chile, y fue en un sitio que se llama El Manzano, que fue muy, muy bonito, muy inspirador, y cuando salí del sitio ahí, decía Alicia, yo quiero vivir en un sitio así. Era casas bonitas, gente felices, produciendo su comida, viviendo una relación conectado con la naturaleza muy, muy positiva. Y decía, que yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero vivir de esa manera. Pero no tenía ni idea de dónde se empieza para vivir de esa manera. Y bueno, al final es un camino bueno, una de las grandes experiencias de vida que tuve en mi vida fue hacer el Camino de Santiago, justamente.
Y siempre digo, ¿no? Que lo bonito del Camino de Santiago no es visitar Santiago. Que si te quieres visitar Santiago, te tomas un bus y a la tarde visitas Santiago y mañana estás de vuelta a tu casa. No, lo bonito del Camino de Santiago es empezar lo más lejos que puedes. Y si es en Francia, pues genial. O si es a la frontera, pues está bien. Y caminar. Y cuando llegas a Santiago, te da igual Santiago. Lo que te ha permitido disfrutar, lo que te ha permitido llegar a Santiago y de realmente valorar esa experiencia es todo el camino. Son esos días que has caminado sin parar, incluso cuando te duele la espalda, incluso cuando te duele las piernas, sigues, y llueve, pues sigues, y al final vas dándote cuenta que la vida es así, que lo bonito de la vida no es llegar a Santiago, es disfrutar del camino. Y siento mucho que nosotros estamos siempre con unas metas o con unos sueños muy grandes y nos olvidamos de ser capaz de disfrutar del camino. Y cuando la gente viene al Mandala es lo que quiero transmitir, que el aprendizaje de hasta tu casa es más importante que tener tu casa. Que sí que la vas a tener, que está muy bien, y que has llegado a Santiago y está muy bien, pero sobre todo este aprendizaje, todo lo que te va a permitir crecer como persona y hacer las cosas bien, lo vas a haber aprendido mientras lo haces. Y que si te compras tu casa, pues te pierdes esa oportunidad increíble de darte cuenta que eres capaz, mucho más capaz de lo que piensas. Así que el Mandala es esto. Y entonces tenemos de todo, tenemos cursos, tenemos encuentros, tenemos estas actividades que permiten a las personas a darse cuenta que son capaces de soñar, que deben soñar, y que son capaces de responder a sus necesidades, y que pueden crear los proyectos que tienen en su cabeza. Bueno, les invito a ir a ver a nuestras páginas para que porque claro, casi todo lo que hacéis, bueno, todo es presencial, porque parte de la gracia, ¿no?, es como experimentar. Bueno, es presencial, aunque estamos haciendo cada vez más cosas online. Yo creo que también problemas que estamos en Asturias, y hay gente que en Valencia tienen ganas de hacer cosas, o en Madrid o en otro país incluso, y que es una pena de no poder asistir a un curso. Entonces, bueno, estamos viendo de qué manera pues podemos hacer también cosas online. La parte presencial, por supuesto, que es una conexión muy diferente. El sitio es muy bonito, comemos muy, muy bien. Lo digo porque no lo hago yo. Alicia, mi mujer, está apasionada del tema, y la verdad es que dedica mucho tiempo y amor a eso. Entonces, claramente, bueno, pasamos un tiempo en el Mandala aprendiendo habilidades, comiendo, conectando con otras personas que tienen preguntas, dudas, sueños, inquietudes muy parecidas. Entonces, es como hay esa parte de conexión presencial que es más difícil de transmitir a nivel online. Pero bueno, mira, el podcast, igual alguien que te va a escuchar, igual alguien va a decir, yo conecté con su historia y me animo y voy a cambiar algo y desarrollar un pequeño hábito en mi vida, o voy a ir al Mandala. Entonces, cosas también podemos transmitir a través de las tecnologías. Yo siento que sí. Y bueno, ya lo has contado un poco en esta parte o en alguna otra pregunta, pero bueno, siempre le hago esta última pregunta a las personas que entrevisto. ¿Cuál es tu anhelo con este proyecto y cómo quieres que sea el mundo? Y por eso haces lo que haces. Bueno, yo creo que lo hablé un poco, ¿no? Yo siento que el mundo no va en la buena dirección. Entonces yo siento que hay soluciones, que las soluciones no es depender de los demás, y que podemos nosotros a nuestra escala ser capaces de actuar. No solo eso permite de sentirnos realmente conectados con un propósito, sino que también puede inspirar a otras personas, y que si inspiramos a 2 personas en nuestra vida, que esas 2 personas inspiran a otras 2 y 2 y 2, pues ahí tenemos
un crecimiento exponencial. Yo siento que inspirar a las personas a hacer las cosas no hace falta mucho. No hace falta un baño seco. Puede ser con solo ir con el tupper a la canistería, pero bueno, hay que buscar la manera de poder hacer las cosas bien. Yo quiero cambiar el mundo, como todo el mundo que siente que se puede. Yo siento que eso sería un poco el objetivo de vida, y para mí, a través del desarrollo de sus sueños, de sus proyectos, de sentir que la gente puede. Eso es lo que quiero, que la gente se siente capaz de creer en ellos mismos y de crear proyectos que tienen sentido, que tengan esas 3 éticas de la permacultura, que vaya en la buena dirección y que inspiran a más personas y a más proyectos a florecer por todo el mundo. Eso. Pues es un gran objetivo, sí, muy bonito. Pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, ha sido realmente muy inspirador. Y bueno, gracias a ese ímpetu que tienes tú, de tú sí puedes, pues estamos aquí, ha sido enriquecedor y vamos a ello. Muchas gracias, Serene, fue un placer. Gracias. Diente de León. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Un podcast que vuela hacia ti.